Hola, ¿qué tal? Soy Anela Robles y el día de hoy voy a hablar sobre el trabajo acerca de la maqueta jurídica. Mi grupo está conformado de la siguiente manera: Natalia Aguirre, Betsy Cifuentes, Oscar Paredes, Juan Carlos Salguero, Jocelyn León, Aquín López y mi persona, Yanela Robles. Bien, con respecto al tema que escogimos, como grupo escogimos el tema sobre el control de convencionalidad, el cual nos pareció uno de los temas más importantes, ya que el objetivo de esta maqueta es poder explicar la relevancia que tiene este control como un mecanismo que debe ser ejercido por todas las autoridades públicas, jueces y tribunales que integran nuestro sistema de justicia, el mismo que se lo realiza mediante la confrontación entre las normas de derecho nacional y de derecho internacional con el objetivo de garantizar los derechos humanos de las personas. Pues bien, con respecto a la sentencia que escogimos de la Corte Constitucional, fue la sentencia del matrimonio igualitario, la cual cabe resaltar que también es de material obligatorio. Sin embargo, nos pareció la más apropiada para explicar sobre este tema. Es así que se extrajo los párrafos 276 y el párrafo 268, en donde la Corte Constitucional explica sobre la importancia del ejercicio del control de convencionalidad por parte del Poder Judicial, teniendo principalmente el propósito de garantizar y proteger los derechos humanos de violaciones. Bien, con respecto a los casos que escogimos del cuadernillo de control de convencionalidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fueron 3 los casos. En primer lugar, el caso Almonacid Arellano y otros versus Chile, el caso Gómez Lund y otros versus Brasil, y el caso de los trabajadores cesados del Congreso, Aguado Alfaro y otros versus Perú. Bien, con respecto a lo que pude aprender con el trabajo de la maqueta, en este trabajo fue que aprendí a desempeñarme en trabajar junto a mi equipo para poder obtener un buen resultado. Se puede decir que hubo una excelente concordancia y cooperación por cada uno de los integrantes. Con respecto al tema, en lo personal aprendí que es de gran relevancia, el cual ha sido un tema que no había tenido la oportunidad de analizar a fondo, pero con este trabajo me ha quedado claro cuál es el propósito del control de convencionalidad y sobre todo la obligación que implica en el Poder Judicial de tener este control en cuenta para poder salvaguardar los derechos humanos. Pues bien, volviendo a las diapositivas, con respecto al material obligatorio y al material propio, como fue un trabajo en grupo, el cual está conformado de 7 integrantes, como ya los mencioné anteriormente, nos dividimos el trabajo. Es así que la parte que yo desarrollé fue la de extraer los 2 párrafos provenientes del texto sobre la internacionalización del derecho constitucional del autor Gonzalo Aguilar Caballo, que son los que podemos observar en la diapositiva. En síntesis, estos párrafos explican claramente sobre la obligación que tienen los órganos de un Estado, el de reconocer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el ente supremo de interpretar las normas relacionadas con los derechos humanos. Por otro lado, con respecto al material propio, se escogió fue incorporado en la maqueta el artículo llamado El control de convencionalidad y constitucionalidad en el Ecuador, en donde se menciona sobre 2 tipos de control. Por un lado al control en forma concreta y por otro al control de forma abstracta. Con respecto al control concreto, se realiza sobre normas o leyes que han sido aplicadas a casos particulares y en los que se considera existe una violación de derechos por la aplicación de la norma.
en tanto que el control abstracto, por otro lado, se realiza sobre las normas que aún no han sido aplicadas a un caso concreto. Asimismo, nos da una breve explicación sobre que el control de convencionalidad se realiza mediante la comparación de las normas del Estado parte frente a la Convención Americana, así como de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Como segundo material tenemos al artículo del control de convencionalidad y sus desafíos en Ecuador, de la autora Pamela Aguirre, la cual nos habla sobre el ejercicio del control de convencionalidad que ha venido concibiéndose como aquel mecanismo que debe ser ejercitado no solo por jueces internacionales y nacionales, sino también por autoridades públicas locales a través de la confrontación de disposiciones normativas del derecho nacional respecto del corpus juris de los derechos humanos. Y por último se hace una comparación con la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia sobre el matrimonio igualitario, en donde la Corte Constitucional colombiana garantizó a las familias conformadas por parejas del mismo sexo en Colombia el acceso tanto a la unión marital de hecho como al matrimonio, protegiendo sus derechos y situándolos en condiciones de igualdad en relación con las parejas heterosexuales. Para ello no fue necesaria la modificación de normas constitucionales, sino que se realizó una interpretación conforme del artículo 42 superior y por vía judicial se hizo extensiva al matrimonio civil. Por último, como conclusiones, se puede llegar a concluir que el control de convencionalidad constituye una doctrina emanada y desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que supone el examen de las normas nacionales de cada Estado a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos y demás instrumentos aplicables. Este control se puede decir que ha evolucionado por medio de la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana, que lo ha proyectado desde el ámbito internacional a la obligación de todos los estados de velar por la adecuación del ordenamiento nacional a la Convención Americana. Muchas gracias. Hasta aquí mi intervención.